Muy buen día, licenciado. Hoy tengo a bien poder exponer y comentar sobre el libro del hombre más rico de Babilonia, escrito por George S. Clason. Dentro de este libro, pues vamos a encontrar varias historias que están encaminadas a el logro de metas, al alcance de ciertos deseos y también se enfoca mucho en el recurso financiero. Dentro de este libro, pues vamos a encontrar una serie de enseñanzas que se enfocan en las finanzas en formato de historias y de parábolas. Dentro de este libro, pues no vamos a encontrar solamente una historia, por lo tanto no está conformado solamente por un protagonista, sino que van a haber varios protagonistas a lo largo de la historia. Y dentro de las historias, pues para dar una introducción general, se relatan cuáles son los desafíos que estas personas pues enfrentan para lograr el objetivo que ellos tienen trazados, o en este caso sus metas. La mayoría de historias pues se centra en el factor económico. Al inicio de este libro pues también se relata que el dinero es una variable que se utiliza para poder medir el éxito que tenga una persona, es decir, mientras más dinero pues más éxito tuvo esta persona, ¿verdad? También utiliza el dinero como un sinónimo de poder, ¿verdad? Porque dentro de las sociedades, pues el dinero representa también cierto poder en algunos ámbitos. Dentro de este sentido, pues, como lo mencionaba, la mayoría de historias se relacionan con el factor financiero o con el factor económico. Dentro de estas historias se relatan también ciertos pasos que las personas siguieron para poder lograr una meta o alcanzar el deseo que ellos tuvieran, que es más que todo enfocado hacia la prosperidad. Dentro también de las historias podemos encontrar experiencias de los mismos protagonistas que utilizaron estos pasos y cómo fue el proceso que ellos tuvieron y cuáles son los retos o las dificultades que encontraron dentro de este proceso, ¿verdad? Para poder volverse más prósperos y para alcanzar el éxito dentro de sus vidas. Este libro pues está conformado por 10 capítulos. Perdón, por 11 capítulos. Dentro de ellos pues se van a relatar diferentes historias que nos van a brindar una visión más amplia, ¿verdad? De lo que es este factor económico que es tan importante dentro de nuestra sociedad y por supuesto que es una necesidad también humana. En el primer capítulo tenemos El hombre que deseaba oro. Este capítulo inicia como una conversación entre dos amigos. Los dos amigos pues reciben el nombre de Basir y Kobe. Basir y Kobe pues tienen una conversación de su situación actual, es decir, que ellos empiezan a relatar y a comentar cuál es la situación actual que tienen y cómo no han podido alcanzar este éxito financiero que ellos hubieran deseado tener de jóvenes. Y en esta conversación pues surgen varios temas, dentro de los cuales se puede mencionar que alguno menciona que tal vez se dedicaron a una profesión incorrecta. Uno de ellos pues es reparador de autos y el otro es músico. Entonces, algunos de los aspectos que ellos resaltan son esos, ¿verdad? Tal vez se dedicaron a una profesión que es incorrecta o que no fue la indicada para ellos o que tal vez no es la indicada para poder tener un éxito financiero porque no les había dado frutos hasta esa fecha, sino que ellos siempre se preguntaban por qué algunos sí habían encontrado el éxito y por qué a ellos o ellos no podían alcanzarlo, no podían lograr esa estabilidad financiera que quisieran. Y hacen este análisis crítico de su situación actual, ¿verdad? De sus familias, de cuáles son las limitantes que presentan. Y dentro de esta conversación, ellos empiezan a traer a colación a un viejo amigo que tenían que recibe el nombre de Arcad. Arcad era considerado un hombre muy rico y ellos se preguntaban por qué él sí tenía un éxito financiero y por qué ellos no. Y hacían colación de cuando ellos se conocieron de jóvenes, cómo era él, cuáles eran las características que él tenía. Entonces, algo que ellos mencionaban era que no era diferente a ellos, era totalmente igual a ellos y por qué eh, él sí tenía riqueza o sí había tenido la oportunidad de forjar una fortuna y porque ellos no, sino que ellos estaban en el mismo punto, no habían tenido una evolución, no habían tenido un avance dentro de su contexto económico y no por ende no habían tenido también la oportunidad de poder alcanzar las metas o todos aquellos objetivos que ellos se hubieran trazado.
Dentro de la misma conversación, pues ellos dicen que toman conciencia de la razón por la que nunca han tenido o nunca han tenido parte de la riqueza. Y parte de este fragmento pues indica que ellos deciden ir a buscar a su amigo Arcad con la finalidad de preguntarle cuál es el secreto o qué paso siguió él, cuál es la receta prácticamente de poder alcanzar el éxito financiero. Entonces ellos deciden al día siguiente ir a buscarlo y conversar con él con la finalidad de poder escuchar sus argumentos, ¿verdad? Y preguntarle esto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la que nunca ellos han tenido fortuna o por la cual nunca han tenido una riqueza o por qué no han tenido la oportunidad de forjar la misma? Y en esa conversación pues finaliza el primer capítulo. El segundo capítulo nos habla del hombre más rico de Babilonia. Dentro de este concepto, pues vemos que la historia va a iniciar con la historia de Arcad, que era el amigo a que salía a colación en el capítulo anterior. En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arcad y también se cuenta un poco de su historia, ¿verdad? Cómo era él en el presente que está relatando el libro, ¿verdad? Que era una persona que tenía muchos bienes, tenía mucha riqueza y que también era una persona muy bondadosa. El capítulo se desarrolla tomando en cuenta que llegan estos dos amigos a hablar con él, ¿verdad? Y Arcad pues los reconoce como viejos amigos y empiezan a tener un tipo de conversación. Este tipo de conversación inicia con las preguntas que atormentaban a Basir y a Kobe el día anterior, ¿verdad? Porque ellos no tenían un éxito financiero y por qué Arcad sí tenía pues este éxito financiero. Entonces, dentro de las preguntas y de lo que ellos comentaban, sale a colación este segundo fragmento que nos dice por qué te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida y a nosotros que tenemos los mismos méritos nos ignora. Esta pregunta ellos la realizan a Arcad tomando en cuenta que ellos se conocían desde mucho antes y entonces estos dos amigos le dicen por qué él sí tuvo este éxito, ¿verdad? Si decían que habían estudiado juntos, venían del mismo lugar, conocían, tenían las mismas necesidades, tuvieron las mismas oportunidades en su momento y por qué a ellos, a Basir y a Kobe, pues no habían podido avanzar, no habían podido tener éxito dentro de su profesión y porque Arcad sí tenía un éxito y había forjado una fortuna. Entonces ellos dentro de todo el texto, pues entre líneas se puede ver que ellos sí sentían que era cuestión de suerte, que Arcada había tenido más suerte que ellos y que eso pues hacía que él tuviera la fortuna o la riqueza que presentaba en ese momento. Sin embargo, también Arcad les hace un tipo de reflexión referente a esto, porque él les dice esta frase: la fortuna caprichosa es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Cuando él les dice esta frase, les habla de que hay dos tipos de personas, ¿verdad? A las que puede favorecer la fortuna. Aquellas pues que al tener riqueza pues van a malgastarla de una manera eh, exagerada o desesperada, es decir, que no van a tener un control dentro de esa misma fortuna o de esa misma riqueza, sino que se van a dedicar únicamente a malgastar este dinero y que eso pues los va a hacer caer en cierta desesperación y también hace la aclaración, ¿verdad? De que esto los va a llevar a vivir dentro de un estado de desesperación o de cierta depresión al momento de verse sin riqueza y también que existen otra clase de personas que son aquellas a las que se les da cierta fortuna o que tienen cierta riqueza, pero se empeñan mucho en guardarla, en no gastarla y en conservarla, conservar, perdón, la mayor parte posible. ¿Con qué finalidad? Creyendo pues que en algún momento la van a necesitar, que es prácticamente esta avaricia, ¿verdad? Que es de poder tener más, pero simplemente para poder guardarlo o almacenarlo. No es para poder invertirlo, para poder utilizarlo posteriormente. Entonces, Arcada hace esta aclaración dentro de este concepto, ¿verdad? Que la fortuna se va a dividir en estas dos clases de personas y no siempre las va a favorecer. No significa que alguien tenga dinero, pues que va a tener
todo resuelto, ¿verdad? Sino que se pueden presentar estas dos situaciones. Arcad les dice que si ellos consideran que esto es falso, pues que lo desmientan, pero los amigos aceptan que esta es una verdad porque ellos han visto cómo las personas manejan su fortuna y que ellos están de acuerdo o concuerdan prácticamente con que esto sucede de esta manera. Personas que malgastan este dinero y personas que tratan la manera de evitar lo mayor posible en gastar y que prácticamente tienen una fortuna para poder conservarla. Dentro de este mismo contexto, Arcad llega a una reflexión con ellos, ¿verdad? Y toman en cuenta cuál es la importancia del dinero o cuál es la importancia de la riqueza. La riqueza es un poder, es decir, que dentro de la riqueza nosotros podemos hacer muchas cosas, la riqueza posibilita que se puedan realizar muchas cosas. Arcad dentro de este sentido hace la referencia a que con una riqueza podemos amueblar una casa, podemos comprar ciertas cosas, podemos tener ganado, podemos tener muchas situaciones y entonces es cierto que la riqueza pues nos posibilita poder realizar cualquier deseo que nosotros tengamos. También él hace la referencia de que cuando él estaba preparándose, su maestro le decía que las cosas se dividían o aprendíamos dos cosas principales, las cosas que ya hemos aprendido y también las cosas que ya sabemos y también hace referencia a aquellas cosas que debemos aprender a descubrir. Entonces, hay situaciones que nosotros ya conocemos, hay situaciones que debemos conocer y hay otras que nosotros tenemos que descubrirlas por nuestra propia cuenta. Arcad dentro de eso también dice que él no se conformaría con tener únicamente lo básico o de cubrir únicamente sus necesidades. Esto es dentro de este contexto, él hace también la aclaración a no conformarse dentro de dentro del contexto económico, porque de lo contrario, pues eso va a perjudicar el desarrollo que nosotros querramos tener o toda aquella meta que nosotros tengamos se va a ver perjudicada o se va a ver afectada por el conformismo o aquello que nosotros no deseemos o no busquemos la manera de alcanzar algo. Arcad también menciona dentro de este punto que encontró el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Dentro de este contexto, él ya relata más su historia. Él dice que cuando él trabajaba, una persona había hecho un trato con una persona y esta persona le había dicho que si él terminaba de transcribir eh, su tablilla para el día siguiente, pues le iba a revelar el secreto de cómo poder ser rico y cómo tener riqueza. Entonces, dentro de este contexto, cuando llegó la hora acordada para la entrega de la tablilla, pues él, Arcade, entregó la tablilla y por ende, la persona con la que había hecho este trato, pues le dice que va a cumplir con la parte del trato que le correspondía, que era decirle cuál era la, el secreto o cuál era los pasos para poder tener riqueza. Entonces empieza relatando esto que aparece acá, que es que él conservara una parte de lo que ganaba para poder, para darse como un pago a él mismo prácticamente. Entonces, dentro de este contexto, pues empieza él a contar su historia. Dentro cuando se trabaja, él hace esta aclaración y hace esta referencia. Cuando se trabaja, nosotros estamos trabajando para otros. Y cuando se nos da el salario, o esto hace referencia, también se lo damos a otras personas, ¿verdad? A nuestra familia, o lo utilizamos en gastos. Entonces, este concepto nace de que también dentro de lo que Arcad ganaba, él tenía que tener una parte que fuera para él mismo o guardar una parte como parte de un ahorro o como un pago. Y decía que si recibía 10 monedas, pues guardara una. Y así sucesivamente, al pasar los meses, al pasar un año, él ya iba a tener una cantidad que fuera significativa. Pero que esto significaba también poder hacer ciertos sacrificios para poder alcanzar esa economía o esa meta que él tenía de ser más próspero. También dice acá que la riqueza es como un árbol y que nace de una semilla. La persona con la que Arcad comentaba, pues le hacía ver
esta analogía, ¿verdad? Que si o ahorraba una moneda o ahorraba una parte de su pago, pues esto iba a ser la semilla, la cual iba a ir creciendo, 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 hasta poder alcanzar el tamaño que él deseara o poder alcanzar la meta que él estaba esperando poder lograr, ¿verdad? Que era en sí la prosperidad. Entonces, esa analogía me pareció muy interesante, el poder plantear el ahorro como la semilla de un árbol, porque con el pasar del tiempo tal vez no lo notemos, pero va a ir floreciendo y va a ir tomando forma, ¿verdad? Dentro de la historia que él narra, también él dice que esta persona le dijo que ahorrara durante un año. Cuando lo volvió a ver después de ese año, le preguntó qué había hecho con sus ahorros. Y Arcad contestó que había hecho un trato con un vendedor de ladrillos que le iba a traer unas joyas para que ellos las vendieran acá y obviamente obteniendo una ganancia de estas joyas. Entonces, la persona que le estaba a él aconsejando le dijo que por ser muy joven, pues le había cometido un error, ¿verdad? Porque cómo le había confiado o cómo una persona que vendía ladrillos se iba a dedicar, le iba a poder traer joyas de calidad y que la próxima vez que quisiera adquirir joyas, pues que consultara con un joyero porque son las personas específicas o las que se van a dedicar a ello. Esta situación pues la podemos aplicar a nuestra vida diaria tomando en cuenta que cuando nosotros realizamos alguna acción tenemos que tomar en cuenta en quién o a quién le estamos pidiendo un consejo. Por ello trae a colación este segundo párrafo. Dice, los consejos son una cosa que se da gratuitamente, pero toma tan solo los buenos. Es decir, que muchas personas pueden aconsejarnos, pero tenemos que tomar solo aquellos consejos que consideremos beneficiosos para nosotros o aquellos que consideremos que nos pueden ayudar en cierto ámbito. En el caso de Arcade, en esta situación, pues a él le perjudicó haber recibido este consejo por no haber tomado en cuenta ciertos factores, ¿verdad? La especialidad de la persona, no haber tal vez analizado los riesgos que se tenía dentro de ese negocio que le había hecho. Sin embargo, algo que me parece muy interesante de Arcad era que él aprendía de cada situación que se le presentaba, porque esta situación que se presenta ahora, después él la va a enseñar y ya va a dar cuál es la moraleja que a él le dejó esa situación. No es únicamente el pensamiento de poder decir, me fue mal en esto, pero yo ya no puedo seguir o se quedaba estancado o se conformaba con que le había ido mal, sino que él aprendía de la situación y también tenía esa voluntad de poder seguir para poder alcanzar su propósito. Siguiendo con la historia de Arcad, al contarle él a la persona que le estaba aconsejando la situación, pues le dijo que el dinero de sus ahorros era muy lamentable, pero que lo había perdido. Es decir, que ese dinero pues ya no lo iba a poder recuperar, pero que le aconsejaba esto, ¿verdad? Los consejos, a pesar de que son gratuitos, que tomara solo aquellos que eran necesarios o que eran buenos para él. También le decía pues que debía de aprovechar la vida mientras estáis en este mundo, no hagáis demasiadas economías. Acá pues creo que me pareció muy interesante la frase porque creo que hace referencia a que no todo también dentro de nuestra vida tiene que ser trabajar o generar ingresos y prosperidad, sino que también hay otros factores que pueden brindarnos cierta felicidad y cierta plenitud. Entonces, coloqué esta frase porque me pareció muy interesante y creo que también representa bastante para la historia, que es no sobrecargarse en el tema de la economía o de las finanzas, ¿verdad? Que es posible alcanzar nuestras metas media vez nosotros tengamos clara esta situación. Y precisamente con la historia de Arcad, eso es lo que sucedió. Al final, pues lo que el vendedor de ladrillos le trajo, pues eran unos vidrios, nada más, no era ningún tipo de joyería. Entonces en sí perdió sus ahorros. Sin embargo, algo que sí me parecía muy, muy positivo, muy interesante de este personaje era que él no le importa, no es que no le haya importado, sino que él eh, no fue un obstáculo para él, sino que él el siguiente año siguió ahorrando y siguió ahorrando a como se les había indicado, a como se le había indicado al inicio, con la finalidad de que esto pudiera beneficiarle posteriormente.
Entonces, cuando él les contaba esa historia a sus amigos, pues era muy significativo, puesto que ellos decían, ¿verdad? Se requiere mucha voluntad, se requiere mucha disciplina, a pesar de lo que le había sucedido, poder todavía seguir ahorrando, ¿verdad? Teniendo esa esperanza. Entonces creo que ese es un factor que muchas veces nos tiende a afectar, que tal vez una situación nos desmotiva o nos desborona y eso nos hace sentirnos mal y no querer seguir con nuestras metas. Este es la moraleja que me dejaba este capítulo, ¿verdad? Que a pesar de las situaciones debemos de tomar lo positivo y si podemos aún remediarlo, pues hacerlo, ¿verdad? Para poder seguir y alcanzar las metas que nos hemos propuesto, independientemente de cualquier meta que sea financiera o sea académica o sea personal, creo que siempre se van a presentar situaciones que pueden dificultar nuestro caminar o este proceso. Entonces creo que es importante seguir este ejemplo de Arcad, ¿verdad? Que él a pesar de que había perdido sus primeros ahorros, no le, no le importó esta situación, sino que siguió adelante. Y después, pues pasó 2 años sin ver a la persona que le había aconsejado. Cuando lo vio nuevamente, pues esta persona le preguntó también qué había hecho con los ahorros y ahora pues él ya tenía una perspectiva diferente, ya había tenido una situación diferente, había aprendido de la situación anterior que le había pasado, pero también había sabido tomar otra decisión, que era poder invertir. Entonces ya él le comenta que le había dado parte de sus ahorros a una persona que creo que se dedicaba a la herrería porque creaba escudos y dentro de ese préstamo que le hacía, él tenía cierto interés. Entonces, siempre que el herrero le pagaba, pues le pagaba con cierto interés, lo volvía a prestar y recibía más interés. Entonces, ahí fue cuando él tuvo ya una recompensa a los ahorros que había tenido. Ahí él los estaba prácticamente multiplicando para poder fructificar y hacer crecer esa semilla que había sembrado desde un inicio, que era poder guardar esta parte de su salario. Entonces, así es como se va desarrollando la historia de Arcad y así es como él se la cuenta a sus amigos dentro de este capítulo, ¿verdad? Cómo así había sido la evolución de él y cómo fue también posicionándose dentro de ese éxito financiero que sus amigos tanto admiraban. Dentro del el capítulo 3 pues se narra la historia de siempre de Arcad, pero en una situación muy diferente. Se le solicita a él dentro de su ciudad que él pueda darle una capacitación a las personas. ¿Por qué? Porque el rey se da cuenta de que Babilonia es una ciudad que tiene mucho por dar, que tiene mucho potencial, pero que sin embargo las personas no prosperan. Entonces él se empieza a preguntar por qué las personas no tienen prosperidad o por qué las personas no han obtenido cierto éxito financiero, sino que dentro de ese contexto todavía se manejaban esclavos, y entonces por qué los esclavos siempre seguían como esclavos y por qué no buscaban esa superación dentro de ese contexto. Entonces, de esta necesidad, pues ellos se preguntan, ¿quién es el hombre más rico de Babilonia? Entonces les dicen que el hombre más rico de Babilonia es Arcado y lo mandan a citar. Entonces, dentro de una reunión que ellos tuvieron, el rey le empieza a mencionar que ellos desean que las personas de Babilonia pues sean prósperas, que tengan una fortuna, que tengan recursos financieros, para que también se pudiera ir rompiendo ese sistema que tenían de la sociedad, ¿verdad? Sino que si Babilonia tenía potencial, ellos decían que Babilonia tenía oro para todos, ¿verdad? No solamente para una clase o para un grupo. Entonces, dentro de ese aspecto, ellos empiezan a convencer o a mencionarle a Arcad si él está dispuesto a poder enseñarles a las personas cuáles fueron los pasos que él siguió, cómo fue que él alcanzó el éxito financiero que tiene. También dentro de la historia se comenta que Arcad, pues era, como él tenía muchos bienes, era una persona muy próspera, inclusive le prestaba cierto dinero al rey o a otras personas de esa misma élite para que realizaran algún tipo de inversión, porque él tenía esa posibilidad económica. Entonces, este capítulo inicia de esta manera.
con el rey reunido con Arcad para poder realizar como un tipo de escuela financiera para las personas de Babilonia. Y Arcad pues acepta poder brindarles a ellos ciertos pasos de cómo pueden ser prósperos y cómo pueden alcanzar este éxito financiero. Entonces, el capítulo se titula Las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. Dentro de esta escuela o de esta capacitación que se les iba a brindar a las personas de Babilonia, se presentaron 100 hombres que iban a ser alumnos de Arcad. Y Arcad pues inicia comentándoles cuál va a ser el objetivo, que es que ellos puedan aprender de él ciertos pasos o ciertos parámetros para poder alcanzar la prosperidad o cómo poder tener una fortuna, cómo poder forjar esta, fortuna o esta riqueza que ellos desearán tener. Entonces, dentro de ello, él pone una serie de pasos que son estas 7 maneras de cómo llenar una bolsa que esté vacía. Y él hace una analogía o hace una mención a algo muy importante. Él decía que se los iba a exponer un hombre del cual en su momento tenía las bolsas más vacías de toda Babilonia, porque Arcad también era una persona que no tenía recursos, sino que era una persona que venía de de un hogar o de una familia que tenía recursos limitados, a como veíamos con sus amigos al inicio del capítulo. Entonces él empieza a relatar todo esto, ¿verdad? Y empieza a contar cuál ha sido su historia de superación. Entonces inicia con ello, ¿verdad? Todas las personas cuando lo ven a él entrar, pues lo primero que se estipula es que él no es diferente a los demás, sino que es una persona, un ciudadano totalmente igual, un ciudadano que no tiene nada de especial a simple vista, pero que sin embargo él tenía lo que es más importante, ¿verdad? Conocimientos y cierta sabiduría en el sentido financiero. Entonces, estas 7 maneras pues se enlazan en una serie de pasos que se deben de cumplir. El primero tenemos que empezar a llenar vuestra bolsa. Arcade empieza con una pregunta diciéndoles a las personas cuánto dinero tienen en la bolsa o cuántos tienen las bolsas vacías. Entonces, a las personas que estaban dentro de la capacitación se les hace una, una broma o un factor muy cómico y se empiezan a reír, ¿verdad? Y dice que se empiezan a tocar las bolsas que tenían y a sacudirlas para que vieran que no había nada. Entonces, esta parte yo también la asimilo como que muchas veces nuestra situación nos da hasta, no es que nos dé risa, sino que estamos en un proceso, en un tema de acomodamiento que ya no nos preocupa la situación. Entonces, yo es una interpretación personal, así interpreté esa parte, ¿verdad? Que a ellos les dio risa, que al final nadie tenía dinero en las bolsas y tal vez nadie de ese salón se había preguntado cómo llenar esa bolsa. Y Arcad pues tenía el consejo ideal para poder ayudarles a llenar esa bolsa. Principalmente pues él les dice y empieza con el primer consejo que a él le brindaron en su momento, que es poder realizar este ahorro. Él, en este sentido, creo que Arcad enfoca mucho a su capacitación en el ahorro, que es el primer concepto. Dentro de lo mismo, tenemos que él les dice que deben de realizar un ahorro, o sea, de 10 monedas que reciban, tienen que por lo menos guardar una para un ahorro, es como un pago propio del esfuerzo que ellos hacen. Y también no simplemente guardarla para gastarla después, sino que significativamente ahorrarla tal cual lo que la palabra indica, es decir, guardarla en el momento de, de que fuera a ser utilizada, pero no a ser utilizada en cualquier cosa, sino que a ser utilizada en el momento exacto. Entonces, empezar a llenar vuestra bolsa empieza de esa manera. Él hacía una analogía, ¿verdad? Si lo hacía con un comerciante, si en una canasta de huevos hay 10 huevos y todos los días toma eh, ¿cuántos huevos va a tener al finalizar el mes, por ejemplo? Al finalizar una semana. Entonces todo ello iba a ser acumulativo. Entonces se empieza con esta primera parte o este primer paso, que es realizar un ahorro. Lo plantea así, de 10 monedas, una o el 10% de sus ingresos que ellos guardaran.
Algo que también mencionaba Arcad dentro de su historia y se los hacía ver a ellos, era que al inicio él también se había como que preocupado, ¿verdad? De quitarle una parte a esas ganancias, porque él decía, ¿cómo voy a suplir la otra parte, ¿verdad? Entonces, después él mencionaba que como era una parte pequeña, la que él empezó a ahorrar, después no se daba ni cuenta de cómo vivía sin esa parte, ¿verdad? Porque ya era algo normal para él. De poco a poco él iba ahorrando, acumulando un ahorro y sin darse cuenta no perjudicaba las demás necesidades o las demás obligaciones que él tenía. También dentro de su historia él narra esto, ¿verdad? Y se los hace ver a ellos, que al final no se van a, si es una cantidad, es poca cantidad, es el 10%, no iba a ser tan perjudicial. Por supuesto que ellos tenían que suplir ciertos gastos o obligaciones que son necesarias, porque este consejo también se lo habían dado a Arcada anteriormente y le decían que no podía vivir dentro de la ciudad si no comía, no podía estar ahí si no cumplía con sus obligaciones. Entonces, pero al final, como era una pequeña cantidad la que ellos estaban ahorrando prácticamente, no era algo que se sintiera totalmente, no era la mitad de su salario, sino que era una pequeña parte la que ellos estaban ahorrando y que al final esta parte simbolizaba esa semilla, ¿verdad? Perdón, que al cabo de un año pues iba a rendir sus frutos. Entonces, esta primera parte consistía en eso, en poder ahorrar el 10% y guardarlo y irlo teniendo en esa bolsa. La segunda manera que hacía ver Arcada a las personas era controlar vuestros gastos. Y él hacía una referencia muy interesante porque él decía, tenemos que aprender a diferenciar de qué es un gasto y qué es un deseo, porque muchas veces tenemos simplemente deseos de quiero comprar esto, quiero obtener lo otro, pero no es en sí un gasto obligatorio. Entonces, los gastos obligatorios pues van a ser todos aquellos que son principales, de los cuales no vamos nosotros a poder evitar o de los cuales no nos vamos a poder separar tan fácilmente, sino que debemos de cumplirlos en el caso de la actualidad, pues mes a mes, ¿verdad? O en el caso de ellos, pues tener que cumplirlos de la manera establecida. Entonces, él decía, eso es un gasto, eso es una obligación, eso es un gasto obligatorio y esto hay que suplirlo. Sin embargo, muchas veces tenemos más deseos de los gastos. Entonces, él hacía esa analogía con la otra manera, que era la primera, del ahorro. No porque tenemos un ahorro signifique que vamos a venir y lo vamos a gastar en uno de nuestros deseos, porque entonces no estamos haciendo que ese dinero fructifique o que ese dinero tenga otra finalidad, porque simplemente nos estamos, como la palabra lo dice, gastando ese recurso, entonces no va a tener ningún beneficio. Y entonces él hacía la analogía él hacía, perdón, la referencia de que aunque él tuviera riqueza, habían deseos que no había podido satisfacer, porque no ya tal vez se había dado cuenta de que ya no eran tan necesarios como lo veía en su momento, sino que ya eran factores secundarios, que no eran vitales para el desarrollo de su vida. Entonces, siento que dentro de nuestra realidad es muy importante poder manejar esto de gastos y deseos y diferenciar estos dos, porque no es lo mismo un gasto que es obligatorio, que es necesario, a un deseo, algo que nosotros simplemente querramos comprar o algo que nosotros deseemos tener, sino que muchas veces confundimos estos dos factores y esto puede afectar pues el desarrollo eficiente de nuestra economía. Entonces, él mencionaba que hay gastos obligatorios. Los gastos obligatorios, pues, son aquellos que son indispensables y de los cuales no nos podemos separar o no podemos obviar estos gastos dentro de nuestro recurso económico, dentro de nuestro sistema económico, porque cada uno de nosotros maneja un sistema o un orden para ello. Entonces, él proponía realizar un presupuesto. Dentro de ese presupuesto, pues se iban a tomar en cuenta estos gastos obligatorios con la finalidad de poder realizar un manejo más eficiente de los recursos financieros que se tuvieran. Y eso iba a evitar también que se gastaran en cosas que eran innecesarias.
Me gustó mucho este capítulo porque creo que dentro del contexto a veces gastamos en situaciones que no son netamente necesarias y que esto puede afectar pues las metas que nosotros tengamos y que de un gasto en otro, en el cual nosotros solamente cumplamos nuestros deseos, estamos perdiendo la oportunidad de superación y de poder tener esa bolsa un poco más llena, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante esta analogía, ¿verdad? Que él decía de poder tener un presupuesto ya establecido en donde se pudieran ver cuáles eran aquellos gastos obligatorios y no confundir estos dos factores de deseo y de los gastos. La tercera manera nos dice hacer que vuestro oro fructifique. Acá en esta manera ya él hace ver la importancia de una inversión. Entonces, acá dentro de este aspecto, pues él cuenta su primera experiencia, la primera historia que había contado con anterioridad, que era que él había decidido invertir sus primeros ahorros, porque era lo primero que él había ahorrado, con un vendedor de ladrillos, con tal de que le trajera ciertas joyas en un viaje que iba a realizar. Y que él hacía pues la aclaración de que en su momento, pues él confió en una persona, pero sin tomar en cuenta cuáles eran las capacidades, cuáles eran las habilidades que tenía esa persona. Entonces, decía acá que era muy importante analizar cuál es la inversión que es adecuada para ese ahorro que se está realizando. No únicamente dejarse llevar por la emoción de que voy a invertir y con eso voy a mejorar mi estabilidad económica, sino que también tomando en cuenta cuáles son los riesgos que se pueden tener. Entonces, dentro de este tema de la inversión, él hacía ver que uno empieza a amasar una fortuna. Cuando se invierte o se realiza algún tipo de inversión en donde el dinero empieza a fructificar, se va acumulando y esto va haciendo que esa semilla que sembramos al inicio vaya rindiendo sus frutos y vaya, como bien lo indica esta manera, vaya fructificando ese oro o ese dinero que se tiene almacenado y que este al final no sea en vano, ¿verdad? Y que pueda también acercarnos a la meta del éxito financiero que deseamos tener o también a la prosperidad que nosotros deseamos obtener en cierto punto. Entonces, dentro de este factor, él también cuenta la historia de un granjero. El granjero le había otorgado al prestamista una cantidad de dinero para que se la guardara para cuando eso se lo entregó cuando nació su hijo y cuando su hijo lo fuera adulto, pues se las iba a entregar. Cuando llegó él con el prestamista ya con su hijo adulto, pues ya vio que habían aumentado de las 10 monedas, si no estoy mal, ya eran 31 monedas las que tenía acumuladas de los intereses. Entonces, en su momento, el hijo del granjero no lo necesitó y lo dejó guardado. Al correr de los años, cuando ya habían pasado, ya el hijo del granjero ya era un anciano, su padre ya había muerto, entonces él regresa con el prestamista para poder obtener ese dinero y ya no eran únicamente 31 monedas, sino que esto ya se habría, perdón, cuantificado hasta 17 veces más. Entonces, el joven, pues, ya no joven, sino que la persona ya tenía, pues, para poder pasar esos años, ¿verdad? Entonces, esto también nos lleva a pensar en que una inversión también nos puede ayudar en cierto punto con nuestro futuro o con ciertas situaciones externas que podemos estar pasando. También la cuarta manera de estas 7 que Arkham plantea, nos dice proteger vuestros tesoros de cualquier pérdida. Acá él hacía una analogía muy interesante. Él decía que debemos de proteger nuestros tesoros de cualquier pérdida, inclusive las sumas más pequeñas. No porque tengamos una cantidad pequeña de dinero ahorrado, significa que no la vamos a guardar o que no vamos a procurar por ella. Si aprendemos a asegurar las sumas más pequeñas, significa que vamos a poder manejar y vamos a poder almacenar las sumas más grandes, que es lo que Arcad nos indica dentro de ese contexto, que tenemos que aprender a almacenar desde lo más pequeño hasta lo más grande que nosotros tengamos. Si hacemos esto, pues le estamos dando cierto valor a esos ahorros, a esa semilla que plantamos al inicio. Y acá también mencionaba él lo de analizar en cuanto a las inversiones, no emocionarse con una inversión y que la primera inversión sea la que se vaya a realizar, sino que tomar en cuenta otros factores, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que se corren? ¿Cuáles son los aspectos
aspectos que se deben de tomar en cuenta de esa inversión, porque no todas van a ser beneficiosas para nosotros. Entonces, también sale a colación esto y con la historia que él contaba al inicio, ¿verdad? Y lo mencionaba, lo importante que era que él aprendía de cada situación que se le presentaba y ya después pues replicaba esta, esta situación dentro de su contexto, ¿verdad? Y ya daba una lección en base a lo que él había vivido y en base a las experiencias que él tenía. Entonces, esta cuarta manera nos habla de ello, ¿verdad? De poder proteger nuestros tesoros de cualquier pérdida, poder guardar desde lo más pequeño hasta la inversión más grande que tengamos. La quinta manera nos habla de hacer que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Dentro de esta manera, pues relata la importancia de o la necesidad que hay de tener una casa o de tener una propiedad y también destaca lo importante que es, ¿verdad? Dentro del contexto en donde se realiza la historia, pues comprendí que también se realizaba mucho lo que era el alquiler. Entonces decía dentro de su disertación Arcad que podían realizar un préstamo para poder adquirir tierra, creo que era lo primero, para después construir una casa y seguir pagando así al prestamista, ¿verdad? Según las posibilidades que se tuviera y que posteriormente, al cabo de unos años, esa propiedad iba a ser propia y entonces esto nos iba a hacer la vida más rentable porque no se iba a tener el gasto de tener que estar pagando vivienda. Entonces creo que este factor es bien interesante y creo que dentro del contexto financiero también tiene mucha importancia, ¿verdad? El hecho de hacerse de una propiedad y en este fragmento también decía, y el hombre que posea casa propia será bendecido. Entonces, creo que no es simplemente decir, quiero ahorrar, quiero invertir para poder tener o para poder alcanzar mis deseos personales, sino que también tener que priorizar qué es lo que necesito en ese momento. Entonces, este concepto yo lo asocio mucho con eso, con la situación de tener una casa propia. ¿Cuál es la importancia que tiene eso para nuestra economía? Y que al final es un apoyo el poder realizar o poder tener una casa propia. Entonces, dentro de ese contexto es importante este tema y Arcad lo hacía ver. En la sexta manera nos dice que asegurar ingresos para el futuro. Este concepto pues nace de esta misma necesidad de que muchas veces el futuro es muy incierto. En la mayoría de las veces, ¿verdad? Lo que vaya a pasar mañana o en un futuro nosotros lo desconocemos. Entonces es importante asegurar ciertos ingresos para un futuro, para poder tener cierta, cierto aval o cierta garantía de alguna situación que se pueda presentar más adelante y que al final esto es un beneficio para todos. Y no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, ¿verdad? Si en dado caso Arcada hacía la mención de si nos pasa algo a nosotros, dejar también asegurada a nuestra familia de cierta forma. Y si no, pues que el recurso pues sea utilizado para nosotros más adelante. Y la última manera que él mencionaba, que creo que fue la que más llamó mi atención, es aumentar vuestra habilidad para adquirir bienes. Dentro de esta manera relata la importancia de poder cultivar las facultades. Y esta frase me pareció muy interesante. Dice, a medida que un hombre se perfecciona en su oficio, también va a adquirir más ganancias y más proyección, más inversión. Entonces, desde cuándo o desde este contexto pues está priorizando que la importancia de poder actualizarnos, de poder profesionalizarnos y de cultivar nuestras habilidades, nuestras facultades, todo aquello que nosotros tenemos, poder utilizarlo de una manera correcta y poder utilizarlo para el bien de nosotros, para el bien de nuestra familia y para poder alcanzar nuestras metas, ¿verdad? No simplemente aplicando ya esto a nuestro día a día, el hecho de trabajar, pero no actualizarnos, no profesionalizarnos, perdón, no cultivar nuestras habilidades, nuestras facultades, no buscar la manera de mejorar nuestros puntos débiles, hace que también nosotros nos quedemos estancados a nivel profesional o a nivel académico. Entonces siento que este elemento es bien importante.
Y no es solo un beneficio profesional o un beneficio de crecimiento personal, sino que es un beneficio que nos puede ayudar inclusive en nuestro factor económico. Y es lo que Arcad mencionaba, que a medida que un hombre se perfecciona en su oficio, pues también va a tener muchísima más posibilidad de alcanzar sus metas financieras o va a tener muchísima más habilidad para poder manejar de una mejor manera sus bienes. El estudio y la preparación, él lo mencionaba, es algo muy importante dentro del factor económico. Entonces, dentro de este contexto, pues es bastante importante. Estas 7 maneras nos daban o nos dan una serie de pasos que se deben de seguir y Arcad pues las planteaba dentro de una de sus disertaciones. En el capítulo 4 tenemos la diosa de la fortuna y esta empezaba con una frase muy célebre o muy interesante. Si un hombre tiene suerte, es imposible predecir el tamaño de su riqueza. Si lo lanza al Éufrates, saldrá con una perla en la mano. Acá había algo muy interesante que se mencionaba, porque decía, dentro de las clases que Arcade estaba brindando, se estaba hablando mucho sobre la suerte, ¿verdad? ¿Por qué algunas personas tenían suerte? ¿Por qué otras personas no tenían suerte? Y se relataba una historia porque una persona mencionaba que se había encontrado una bolsa con dinero y que entonces él tenía mucha suerte. Entonces, hablaban también dentro de este capítulo sobre las casas de juego, donde la suerte pues se hacía presente dentro de este contexto. Y entonces, eh, para ellos era muy importante preguntarle a Arcad, por ejemplo, cuál era la opinión de él respecto a la fortuna o a la suerte que se podía tener. Entonces, Arcad pues escuchaba este debate que tenían, porque dentro de las personas que estaban en este taller o en esta capacitación con Arcad empezaron a debatirse, ¿verdad? Algunos que sí existía la suerte, otros que no existía la suerte. Entonces empiezan a debatir de las casas de juego, a quién sí se le había beneficiado y a quién no se le había beneficiado, y así sucesivamente. Dentro de este tema, pues Arcade funciona como un oyente, ¿verdad? Y dentro de lo mismo, pues él mencionaba algo muy importante. Para algunos, la suerte solo llega por casualidad, como un accidente y puede caer sobre alguien por azar. Entonces, él mencionaba esta creencia de que algunos, pues, piensan que la suerte es algo que va a llegar por una casualidad o por un accidente o que simplemente va a suceder y si tengo suerte, pues las cosas me van a pasar así de sencillo, ¿verdad? Pero la realidad es que dentro de un contexto real, pues eso no es así y no sucede de esa forma, sino que Arcad mencionaba que si algo se presenta son las oportunidades para poder desarrollar algún trabajo, para poder desarrollar alguna actividad y que esto nos beneficie a largo plazo. Entonces, dentro de este mismo contexto, pues empiezan a contar ciertas historias. Es importante al aplicar esto a nuestra vida diaria, a nuestra vida real, nosotros estemos conscientes de ello, ¿verdad? Otra parte que también me pareció interesante, perdón, dice, al cultivador, al honrado comerciante, a los hombres de cualquier ocupación se les presentan ocasiones para sacar provecho tras el esfuerzo y las transacciones realizadas. Esto lo menciona la historia porque a veces pensamos que solo ciertas personas tienen una oportunidad o ciertas personas tienen suerte para alguna situación o para alguna profesión específica, pero acá se menciona que esto es para todos, sin tomar en cuenta cuál es la profesión, cuál es la ocupación, se presentan oportunidades, es decir, que la vida no nos da o no nos dota de suerte a solo a algunas personas, sino que a todos nos dota de oportunidades. Y dentro de este contexto se cuenta la historia de un comerciante que estaba dentro del salón y que él mencionaba que para él, a él se le había presentado una oportunidad cuando él era muy joven, con el hijo de un amigo de su padre, que estaba realizando pues un tipo de inversión con algunas tierras pero necesitaba que hubieran inversionistas. Entonces, habían hecho un trato de creo que era el 10% de inversión para poder obtener ciertas ganancias. Entonces, él dice que cuando su padre le dijo que invirtiera en esa situación, porque él no quería que cometiera los mismos errores que él había cometido y que los años ya habían pasado y él no había podido alcanzar el éxito financiero que deseaba, pero que no,
dentro de el hijo pues no quería optar por esa inversión porque él decía que había, había pactado o había tenido un acuerdo con su esposa que durante ese tiempo pues iba a llegar cierta mercadería o cierta ropa y ellos habían acordado comprar una prenda para cada uno y que eso era lo que le impedía a él colaborar en la inversión. Entonces él no, hasta el último momento, pues decidió que no iba a invertir dentro de esa empresa. Y la empresa pues fue un éxito, tuvo mucha aceptación y pues los inversionistas recuperaron la inversión que habían realizado. Entonces él decía que se arrepentía de no haber aprovechado esa oportunidad. Entonces algunos de los que estaban en el salón mencionaban, la suerte espera y llega al hombre que aprovecha la oportunidad. Entonces siento que esto es la parte modular de este capítulo, que es que la vida nos ofrece oportunidades, pero somos nosotros quienes decidimos cómo las vamos a aprovechar y cómo podemos aplicarlas o cómo podemos buscar la forma de aprovecharlas, porque hay oportunidades que solamente se nos van a presentar una vez y que ya no vamos a poder obtener esa misma oportunidad, ese mismo beneficio, sino que son eh, oportunidades únicas que se llegan a presentar y que depende de la persona poder aprovechar estos elementos. Eh, También mencionaba, dice, creía que era algo deseable que pudiera llegar a cualquier hombre sin que se realice ningún esfuerzo alguno. Estas son algunas conclusiones que salen después de este debate, que dicen que algunos pues pensaban que la suerte era algo que podía llegar sin que nosotros trabajáramos para ello, sino que era algo que llegaba como por accidente o sin realizar ningún esfuerzo. Para atraer la suerte es preciso aprovechar de inmediato las ocasiones que se presentan. Entonces no es tanto una cuestión de suerte, sino que es más una cuestión de voluntad y de poder aprovechar aquellas oportunidades que se nos presentan. Eh, Seguido con esto se relata otro capítulo que es las 5 leyes del oro. Ese es el capítulo 5. Primero nos dice que una de las primeras leyes nos dice, el oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de una décima de la parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y del de su familia, y que esto está acorde a lo que mencionaba Arcada al inicio, ¿verdad? Que era guardar una décima de la parte de sus ganancias para un ahorro. Y acá también nos dice para la previsión del futuro. La segunda regla nos dice, el oro trabaja con diligencia y se forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso, multiplicándose incluso como los rebaños de los campos. Dentro de esta ley, pues también vemos que se enlaza mucho con lo que Arcada había mencionado anteriormente, que era poder invertir ese dinero y que este dinero empiece a fructificar. También nos dice el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente. Acá también nos hace ver la importancia de poder proteger nuestras ganancias o de poder proteger los ahorros que nosotros tengamos, porque si no, al final, pues puede ser perjudicial o puede ser que los perdamos por no analizar de una manera prudente. La cuarta ley nos dice, el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Y acá tenemos nuevamente la referencia a la historia de Arcad en su primera inversión, ¿verdad? A veces se realiza una inversión sin tener un fin alguno o sin tener conocimiento sobre ese tema, lo cual también puede perjudicar. Aquí dice, el oro escapa al hombre que invierte de esta forma, es decir, esto en vez de beneficiarnos, sino que nos va a traer pérdidas. El oro, la última dice, el oro huye del hombre que lo fuerce en ganancias imposibles, que sigue al seductor consejo de defraudadores y estafadores y que seña de su propia inexistencia y de sus románticas intenciones de inversión. Acá también nos habla de que el oro, el dinero, pues va a huir de aquellas personas que lo utilizan de una mala manera o que utilizan medios inadecuados como la estafa o defraudar a las personas para poder conseguirlo. Hay un dicho dentro de nuestro contexto y dentro de nuestro lenguaje coloquial que dice que lo justo es bendecido. Entonces considero que también de esta manera, hablando de un tema económico, lo que hagamos de una manera justa va a tener cierta repercusión o va a tener cierta bendición para nosotros. Entonces, estas son las 5 leyes del oro. Si nos damos cuenta, hay mucha relación con lo que ya habíamos visto en los capítulos anteriores. El 6 nos habla del prestamista del oro de Babilonia. Dice, el oro otorga a quien lo posee una gran responsabilidad y cambia su posición social.
Dentro de esta historia, pues se relata la historia de Roldán, que era un fabricante de lanzas y que él tenía una duda de cómo poder invertir cierto dinero porque por un trabajo a él le había pagado una suma bastante importante y el cuñado o el esposo de su hermana se lo estaba prestando y él no sabía qué responder, ¿verdad? Si debía prestárselo como una inversión o qué era lo que él tenía que realizar. Entonces acude a un prestamista para que le dé ciertos consejos y él le habla de algo muy importante que son las garantías y el prestamista le menciona a Rodán que tiene que él, el prestamista, pide ciertas garantías con un valor mayor al del dinero que prestó, con la finalidad de que esas personas pues realicen ese pago y que también él no realizaba préstamos a las personas que no tenían un medio para poder pagar porque en lo contrario eso iba a significar pérdida. También dentro de este capítulo se hacía la, el énfasis o la aclaración de que si se podía ayudar a un amigo, pues que se hiciera, pero que muchas veces no se podía confiar en ciertas personas dentro de este contexto del dinero, porque este prestamista le hacía ver a Rodán que habían situaciones en las cuales las personas pues ya no realizaban el pago de lo que se les había prestado. Entonces, él solicitaba ciertas garantías con la finalidad de que al momento de que se recordaran de esas garantías, pues ellos realizaran el pago. Y esto le recordaba al prestamista también cuando alguien no pagaba y él se quedaba con las garantías, que habían personas en las cuales no se podía confiar, porque si él no pedía estas garantías, pues al final quien iba a tener pérdidas iba a ser él mismo. Entonces, por ese sentido, él consideraba importante este factor. También mencionaba, el cofre me demuestra que lo más seguro es prestar dinero a aquellos cuyas posesiones tienen más valor que el oro que desean que les preste. Entonces, él utilizaba esta estrategia para poder obtener el pago correspondiente a lo que les estaban solicitando, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues él decía que no podía realizar un préstamo, ¿verdad? Y si nos damos cuenta es lo que se utiliza hoy en día, ¿verdad? Poder realizar un préstamo, pero siempre en base a ciertas garantías para que esto no perjudique a la persona que está prestando, porque en cuestiones de dinero, pues hay personas que pueden parecernos muy confiables, pero al final puede que nos demuestren lo contrario, ¿verdad? Y así viceversa, ¿verdad? Personas que tal vez nosotros no confiemos, pero que nos demuestren que tienen esa responsabilidad. Entonces acá también nos habla de que el dinero de una manera nos da poder, nos da una posición social y que había muchas personas, y eso lo menciona el capítulo, que prestaban también con el simple hecho de tener ese dinero, no con una finalidad específica y que eso a veces también no era lo más correcto. En el capítulo 7 nos habla de las murallas de Babilonia. Este capítulo es una analogía o es una forma de un tipo parábola que nos habla de cuando Babilonia había sido atacada y que como sus murallas pues la habían protegido en ese momento. Entonces tenemos que las murallas de Babilonia ilustran bien las necesidades del hombre y su deseo de estar protegido. Entonces dentro de ello nosotros también el recurso económico que se tenga debe de ser protegido. Y dentro de ese contexto nos dice, hoy en día apostados tras los muros inexpugnables de los seguros, de las cuentas bancarias y de las inversiones fiables, podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden surgir en cualquier momento. Dentro del recurso económico también es importante que tengamos ciertas medidas de seguridad o que protejamos esas inversiones, ¿verdad? No únicamente el hecho de tenerlas, de gastarlas o de ahorrarlas, sino que las protejamos porque pueden surgir accidentes, tragedias o situaciones en las cuales necesitemos de ese recurso. Y también es una necesidad humana, ¿verdad? El hecho de que nos sintamos protegidos y el hecho de también sentirnos totalmente seguros. En el capítulo 8 tenemos el tratante de camellos de Babilonia. Eh, Acá es una frase que me pareció muy interesante, fue cuando se está determinado se encuentran los medios. Este capítulo nos cuenta la historia de Davasir. Davasir era una persona pues que estaba muy endeudada. En su juventud pues se casó, pero vivía muy endeudado. Y dentro de cuando se vio totalmente endeudado, escapó del lugar, se convirtió en un ladrón la primera vez que,
que robó, pues habían salido las cosas, podemos mencionar bien, pero que la segunda vez que robaron, pues fueron atrapados. Y como los habían atrapado, se convirtieron en esclavos. Entonces Dabasir se convirtió en un esclavo y así pasaba de un dueño a otro, ¿verdad? Entonces, cuando estuvo con un dueño que lo había comprado para que fuera esclavo de su esposa y lo ayudara con ciertas cosas de su casa, la esposa, cuando Dabasir le contó su historia, le dijo que él tenía mentalidad de esclavo, porque desde un inicio se había endeudado y no había podido controlar ciertos factores de su vida económica. Entonces le dijo que él tenía una mentalidad de esclavo. Y esto a Dabasir, como se dice comúnmente, eh, le caló o le provocó mucho sentimiento y él dijo que él iba a demostrar que él tenía una mentalidad de un hombre libre. Entonces aprovechó la oportunidad, inclusive la esposa del dueño que él tenía le ayudó para que realizara o pudiera escapar. Cuando escapó, pues él empezó a realizar o empezó a tener un plan para poder pagar sus deudas, que era algo que él deseaba hacer, ¿verdad? Él ya no quería escapar de lo que tenía, sino que regresó a su lugar y empezó a realizar este plan para poder pagar sus deudas. Entonces de eso se trata el capítulo siguiente, que son, este capítulo 9, que son las tablillas de barro de Babilonia. Acá se inicia contando que dentro de una carta, pues se dice que hay algunos profesores que están estudiando unas tablillas y dentro de las tablillas se cuenta la historia de Basir. En la primera tablilla, pues él narra que va a dividir sus ganancias y que él lo que quiere es salir de todas sus deudas. Va a ahorrar el 10%, va a aprender a vivir con el 70% y el 20% que tenga de sus ingresos van a ser para pagar sus deudas. En la segunda tablilla, pues él ya anota los nombres de las personas que van a estar con él perdón, que a las cuales él les debe y cuál es la cantidad que les debe. Entonces acá él empieza a relatar en estas tablillas la historia de cómo va a ir él saliendo, ¿verdad? Él decía que sí era cierto que tenía mentalidad de esclavo, porque cuando se vio endeudado lo primero que hizo fue escapar y que no era algo correcto, sino que era algo perjudicial o que le había perjudicado y que no quería él quedarse con eso, sino que él quería estar en su ciudad, pero estar con la cara en alto de que él había salido de toda esa situación. También le dio la cara a sus acreedores. Él decía que algunos lo habían insultado, que algunos que eran sus amigos fueron los que no habían tenido comprensiones con él, pero que había realizado los pagos correspondientes y que ahí dentro de la historia pues él narra que había sido libre de esas deudas, ¿verdad? Inclusive al final de este capítulo el profesor que había escrito la carta narra que él siguió los pasos que relataba la historia de Dabasir y que eso había sido de éxito para él y que inclusive había mejorado su situación económica, había mejorado su situación actual y que inclusive tenía una vida muchísimo más plena. Entonces acá es cuando se presenta lo que mencionaba al inicio, ¿verdad? Una experiencia de cómo fueron adaptadas estas situaciones a una acción real, ¿verdad? A una acción dentro de nuestro contexto. Entonces, estas tablillas narran pues esta historia, ¿verdad? De cómo Dabasir empezó a rectificar todo aquello que había cometido anteriormente y cómo también empieza a tener ciertos beneficios, ¿verdad? Al tener y al utilizar esta base que tenía, que era primero ahorrar el 10%, vivir con el 70% y pagar con el 20% de los ingresos de las ganancias que él obtenía. Y con ello pasamos al último capítulo, que es el babilonio más favorecido por la suerte. Esta historia, este capítulo cuenta la historia de Shazur, Sharru, perdón. Sharru era un príncipe, pero él empieza, no inicia su historia como tal, sino que él va en una caravana y lleva a uno de sus sirvientes, creo, y él empieza a contarle su historia. Y él empieza a relatar que él antes había sido esclavo. Y el sirviente pues extraña un poco de que él haya sido un esclavo, ¿verdad? Se pregunta por qué. Y Sharrul le empieza a contar su historia de cómo había sido. Y él se había vuelto esclavo porque él había tenido que pagar ciertos delitos que había cometido su hermano. Entonces, en base a ello, pues él se vuelve esclavo
es vendido a varios dueños, pero antes de ello, él le pregunta a un esclavo cómo, cómo poder irse con un buen amo, decían ellos, o con una buena persona. Y uno de los esclavos le dice, ¿verdad? Que lo único que tiene que hacer es fingir que trabaja y ya. Y otro le dice que no, que debe trabajar con conciencia y que debe esforzarse porque esos son los que conseguían a los mejores amos. Entonces, así sucesivamente se relata la historia, ¿verdad? Primero venden a Charrúa a un panadero y él empieza a aprender ese oficio, empieza inclusive a motivar al panadero para que expandan ese negocio y así sucesivamente. Después lo venden con una persona que se dedicaba al negocio de las alfombras y que también le cuenta que él había sido, o creo que conoce a esta persona y le dice que él también era esclavo y que él también estaba eh, en busca de su libertad, porque Charrúa estaba ahorrando ya dinero para poder alcanzar su libertad, para poder comprar su libertad prácticamente. Está con este segundo amo, también dentro de ese contexto, él siempre sabía, cuando estaba con esta persona que se dedicaba a lo de las alfombras, él se da cuenta y ve a las personas con las que había hablado antes, ¿verdad? Antes de que a él lo vendiera. Y la persona que le dijo que solo había que fingir que trabajaba, que era el esclavo perezoso que relata la historia, tenía una vida pues muy complicada, porque inclusive los amos que a él le tocaban le pegaban para hacerle trabajar, por ejemplo, entonces era una situación muy dura. Y el otro pues que le había dicho que había que trabajar con conciencia, pues también le iba bastante bien. Cambia de Charrú de dueño, prácticamente de amo, y se va con otra persona, pero que acá le tocaba realizar una labor un poco más dura. Sin embargo, tiempo después le dicen que alguien ya compró su libertad. Y para la sorpresa de Charrú, la persona que había comprado su libertad fue la persona que se dedicaba a la venta al negocio de las alfombras. Entonces le había comprado la libertad con tal de que se hicieran socios y así pues empezaran una, una carrera o una inversión. Entonces, esta historia relata la importancia de poder ver el trabajo como un amigo, no simplemente como una obligación o como una carga, sino como un amigo que al final puede rendir sus propios beneficios. Perdón. Con ello llegamos a la conclusión de este libro, que la verdad es un libro muy interesante, que da muchas pautas muy certeras, muy específicas y que son de una fácil aplicación a nuestro día a día, ¿verdad? Que es dentro del factor económico. Creo que todas estas historias dejan un mensaje y dejan también una aplicabilidad al día a día de cada uno de nosotros. También creo que es importante considerar aspectos tan básicos, ¿verdad? Como era el definir la diferencia entre gastos y deseos, por ejemplo, que son elementos que tal vez muchas veces los llegamos a confundir. También la importancia de poder asegurar cierta inversión, analizar, no simplemente realizar algo por entusiasmo, sino que tener unas bases y siempre realizar cualquier acción con tal de alcanzar nuestras metas y que con voluntad y con dedicación, pues todo aquello que nos tracemos lo vamos a poder alcanzar. Entonces, esta ha sido mi conclusión del libro El hombre más rico de Babilonia.